Mi gente, estaba meditando en algo que me dijo mi esposo hace rato. Dice que un pastor ayer a su congregación, pastor de la congregación donde nosotros nos estamos congregando ahorita, dice que les empezó a leer un texto bíblico y les dijo: pidan revelación para que les diga qué libro estoy leyendo. Y yo me puse a pensar esto y yo dije, la mente corre rapidito, uno empieza a juzgar. Yo me empecé a meditar y yo dije, si lo hizo porque tiene puros ancianos en esta congregación, entonces él iba a saber si están leyendo la palabra de Dios y iban a reconocer qué libro era. Pero si lo hizo en una congregación donde apenas hay invitados a querer conocer la palabra de Dios, no estaba bien hecho. Porque no se le puede dar algo a un bebé que sea duro para comer y que no lo puedan digerir. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que es casa de oración. Hay maestros que pueden enseñar a los bebés con lechita a crecer. Pero cuando ya están en el evangelio por 1 o 2 años, esos ya no son bebés. Ellos ya disuelven la palabra, la comida sólida, dice. Y yo me puse a pensar esto. ¿En qué congregación está esto? ¿O en quién creen? ¿O a qué le creen? Dice la palabra de Dios en Hechos 16:16, que cuando Timoteo y Pablo fueron a predicar a Filipos, se encontraron con una muchacha. No, vamos a leerlo mejor, dice. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncia en el camino de salvación. Y dice el versículo 18: y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pues les estaba comentando de este pastor, o de este siervo que predica la palabra. No sé si es pastor o no. Pues es lo mismo que les estaba diciendo, que esta muchacha sabía que Pablo y Timoteo eran de Dios, pero usaba la adivinación esta gente en esa ciudad como ganancia. Muchas veces el evangelio de Dios también se predica por ganancia y no por amor al prójimo, para que crezca y sea salvo una persona. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hechos 16:31, y mi gente, la palabra aquí nos enseña que ese espíritu de adivinación que tenía la muchacha mejor predicaba que ahora los que estamos predicando. Miren lo que dice, se los vuelvo a leer. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Cómo es posible que este espíritu de adivinación era el que les estaba predicando que estos hombres eran verdaderamente enviados del Dios Altísimo a dar la salvación? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que predicamos, mi gente. Porque o somos de salvación o somos de perdición. Cuidado con lo que hablemos. O úsenlo todo para edificar, para hacer el bien al prójimo, no para llevarlos a perdición. Hechos 16:31 dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Y por qué lo decía? Porque había habido un terremoto grande donde estaba en la cárcel Pablo y Silas. Y entonces el carcelero pensó que se habían escapado. Y si se les escapaba un preso a los carceleros. Al ver este carcelero que todos estaban ahí, viene y le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y viene Pablo y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero mi gente, si nosotros les damos una mala enseñanza, los que predicamos hablamos mal y no hablamos la verdad, esta gente
no va a llegar a la salvación. Ni ellos, ni tú, ni yo. Así es que es mejor hablarles como está la palabra escrita, a que nosotros tengamos que decirles, adivinen, pidan revelación, a ver qué palabra dice esto. No se hace eso, mi gente. Fíjense en qué están predicando, cómo están predicando y a quién les están predicando. Porque todo lo que hable un predicador, todo va a ser usado en su contra el día del juicio. Eduquémonos, maestros, pastores, siervos de Dios, porque lo que ustedes hablen lo usarán en su contra si no lo dicen correctamente.